Muy bien, y a propósito de las elecciones presidenciales de este domingo, ¿cree usted en la transparencia del Consejo Nacional Electoral Venezolano? Esa es la pregunta que hacemos a nuestros tuiteros en esas cuentas que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Ustedes pueden escribirnos y responder esa pregunta, si creen o no en la transparencia del sistema electoral venezolano. Vamos a saludar a nuestros invitados. Hoy vamos a hablar con expresidentes, aquellos que escribieron esta carta por la transparencia electoral y que fue dirigida al Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Saludo de nuestros estudios de Quito, Ecuador, a Lucio Gutiérrez, el expresidente de Ecuador. Nos ha querido acompañar en la noche de hoy. Expresidente Lucio, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches y muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo afectuoso desde Quito, Ecuador, a todos los televidentes de NTN 24 en Estados Unidos, en América Latina. Definitivamente yo quiero felicitar a la comunidad internacional por esta excelente iniciativa de pedir imparcialidad al Consejo Nacional Electoral de Venezuela en este proceso para elegir al nuevo presidente de Venezuela. Igualmente, pues, también felicitar a los expresidentes, a intelectuales y a varios demócratas consagrados que se han sumado a esta iniciativa, pidiendo pues también transparencia en el próximo proceso electoral de Venezuela. Y decirlo de manera frontal, esta carta, este pedido, esta iniciativa no entorpece para nada el proceso electoral venezolano, no afecta a la soberanía de Venezuela, todo lo contrario. Más bien esta iniciativa lo que quiere, al conseguir transparencia, al conseguir igualdad en el proceso electoral, darle mucha mayor legitimidad al proceso electoral. Es por eso pues que nosotros, ante la incertidumbre que se vive en la hermana República Bolivariana de Venezuela, ante los reclamos de la posibilidad de un fraude, inclusive se habla de un plan de nombre Stalin que estaría en marcha en Venezuela, es que nosotros pues nos hemos sumado, y yo lo he hecho realmente convencido de que Lucio, únicamente con transparencias. Permítame, Sí. saludamos en Buenos Aires, Argentina, a Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, también ha sido otro de los líderes de América Latina que ha firmado esta importante carta que es noticia en Venezuela y en América Latina porque prácticamente es una exigencia política, es un acto político de América Latina exigiéndole al Consejo Electoral venezolano transparencia en las elecciones de este domingo. Señor Quiroga, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, Jefferson, a ti y a toda la gente que sigue tu programa en América Latina, América del Norte y el Caribe. Este domingo es una fecha crítica para la democracia en América Latina en su conjunto. Sabemos que la oposición enfrenta una campaña en un tiempo muy breve, en condiciones absolutamente desventajosas. Se tiene un régimen que ha tenido 14 años en el poder, con mucho tiempo, muchos recursos y un abuso sistemático de los medios de comunicación, de recursos del Estado, de la persecución y la intimidación permanente a los medios de comunicación, a la misma oposición. Y sabemos muy bien que las Fuerzas Armadas y órganos electorales actúan muchas veces como apéndices del Ejecutivo y del régimen en lugar de árbitros imparciales. En fútbol, lo que uno pide es que el árbitro sea neutral, que no se ponga la camiseta del otro equipo o del gobierno, que no permita que el gobierno ingrese con el doble de... que pueda meter gol en offside, y eso es lo que se está pidiendo, porque se ha visto que el régimen abusa de los medios de comunicación, del tiempo, de recursos del Estado, y el árbitro jamás cobra esas infracciones ni se pronuncia. La única forma de doblegar esos abusos es una participación masiva de los demócratas este domingo, control electoral, y deseo que los que quieren tener democracia y libertad en Venezuela participen hasta el final de la noche controlando el voto, saliendo a emitirlo y controlando en las mesas la tabulación correcta de estos votos para que retorne la democracia y libertad a Venezuela. ¿Qué está en juego para América Latina en este momento dentro de este proceso electoral que está llevando a cabo Venezuela? ¿Está en juego la estabilidad del continente? ¿Es cierto esas tesis que han esgrimido algunos exmandatarios que pues prácticamente el chavismo garantiza estabilidad en la región? ¿Qué opina usted de esas afirmaciones? No, lo que está en juego es el futuro de Venezuela. Estoy seguro que en Venezuela debe decir un ciudadano, nunca antes un régimen ha tenido tanto tiempo, tantos recursos, tanto poder, y sin embargo reina la delincuencia, cabalga la inflación, falta harina, falta azúcar, sobran los apagones, no hay servicios básicos, la infraestructura se está cayendo y se regalan recursos venezolanos para fines políticos por todos los confines del mundo. Un ciudadano venezolano
con los precios tan sideralmente altos del petróleo, debe cuestionar por qué está la inflación como está, comiéndose el bolsillo, por qué en poco tiempo este régimen ha tenido que hacer 2 devaluaciones, comiéndose el otro bolsillo, por qué falta harina, por qué falta azúcar, por qué se apaga la luz a cada momento, y seguramente votarán por tener un régimen donde la esperanza derrote este amedrentamiento sistemático, el progreso a este retraso que viven, y tienen esa oportunidad de hacer el domingo. Está en juego lo de Venezuela, pero no cabe duda que afecta a lo que sucede en otros países, porque el régimen de Venezuela con la petrochequera ha exportado un modelo de abuso, un modelo de violación sistemática de los derechos de libertad de expresión, de los derechos de propiedad, de los derechos a democracia y justicia independiente, y claramente lo que pase este domingo va a afectar a varios países de la región, en particular a los que estamos en lo que se denomina la Alianza Bolivariana, la ALBA, que es una suerte de noche democrática para aquellos países en los cuales se afinca esta clase de regímenes. Expresidente Lucio Gutiérrez, en Ecuador, le transmito la misma pregunta. ¿Hasta dónde cree usted que está en juego la estabilidad de la región, si el chavismo continúa o no en el poder, y qué significado tienen estas elecciones entonces para el continente americano? Igualmente, pues nosotros pensamos que son trascendentales las próximas elecciones en Venezuela y también, digamos, pues históricas, ¿no? Porque van a incidir definitivamente en la región. Aquí en el Ecuador nosotros hemos cuestionado mucho que los que están dentro del socialismo del siglo XXI utilizaron un procedimiento democrático que son las elecciones para llegar al poder y luego están y han utilizado el poder para ir sistemáticamente destruyendo la democracia. Porque la democracia no es solamente ganar elecciones, la democracia es mucho más allá de ello, es respeto a los derechos humanos y aquí en el Ecuador no se respetan, es respetar la libertad de expresión y aquí en el Ecuador el gobierno incautó 5 canales de televisión, tiene 3 periódicos, tiene como 20 radios y al resto de medios de comunicación los tiene chantajeados, los tiene atemorizados, prácticamente hay una autocensura. Y entonces, pues cuando no hay libertad de expresión, el gobierno hace prácticamente lo que se le ocurre y la corrupción y la impunidad campea. Así que definitivamente pues va a tener estas elecciones una gran incidencia y ojalá triunfe la democracia y ojalá pues los observadores internacionales puedan hacer una observación electoral un poquito más, si cabe el término, visto desde el punto de vista positivo, agresiva, porque esa supervisión superficial no conduce a nada. Ojalá se permitiría hacer, por ejemplo, una auditoría informática a las computadoras que se van a utilizar en el proceso electoral. Ojalá pues se pueda acceder a las juntas intermedias, que es un modelo pues que se lo trajo desde Venezuela acá al Ecuador. Y por eso, repito, pues nosotros hemos cuestionado muchísimo. El socialismo del siglo XXI es un modelo totalitario, es un modelo autoritario, es un modelo abusivo, es un modelo que concentra el poder en una sola mano en el presidente de la República. Y la consecuencia lógica cuando hay esta concentración de poderes es la corrupción, es la impunidad. Y eso obviamente pues atrasa a nuestros pueblos. Quiero invitarlo a que veamos ahora una entrevista que realizamos en unos cuantos minutos a Alejandro Toledo. Él es el expresidente de Perú. Él ha querido también participar de este programa y fue otro de los firmantes, al igual que usted, y por supuesto del expresidente Quiroga. Veamos las declaraciones que nos entregó hace unos minutos Alejandro Toledo en el programa La Noche respecto a la situación que enfrenta Venezuela en estas elecciones presidenciales y frente a esta carta que firmaron distintos expresidentes llamando la atención del Consejo Nacional Electoral frente a la transparencia que deben existir en estos comicios. Veamos. Expresidente Alejandro Toledo, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, señor Beltrán. Bueno, expresidente, vamos a comenzar hablando de esta carta que ustedes han enviado al Consejo Electoral venezolano. ¿Qué ha motivado a este grupo de expresidentes de América Latina, uno de ellos usted, para enviar esta carta a los venezolanos? La motivación del pronunciamiento que han firmado varios expresidentes, incluyendo un premio Nobel de la Paz, y 250 personalidades de América Latina y del mundo, tienen por propósito invocar primero a las mujeres y hombres de Venezuela, que este domingo sea una celebración democrática de reconciliación entre todos los venezolanas y venezolanos.
pero solo se puede reconciliar si es que el proceso electoral es transparente, limpio, equitativo y sin trampas. Expresidente, frente a esto que usted está planteando, quisiera preguntarle, ¿ustedes creen que las elecciones en Venezuela, el resultado que tengan esos comicios este domingo, qué tipo de impacto van a generar en América Latina? ¿Cree que esos resultados van a afectar la estabilidad en el hemisferio? No, pero creo que ha llegado el momento de expandir e enraizar la democracia en el continente, porque los regímenes autoritarios, populistas, le hacen mucho daño al crecimiento económico sostenido, mina la democracia, ahuyenta las inversiones y debilita a un continente que hoy más que nunca es un continente prometedor en el mundo. Ha llegado el momento de terminar con el caudillismo. Aquí en América Latina no se practica las monarquías, en donde alguien que muere deja como delegado a otro presidente. Eso se determina en las urnas. Eso se determina con los votos democráticos de la gente. Por eso hemos querido invocar al Consejo Nacional Electoral en Venezuela a que haga ejercicio de una neutralidad, de una imparcialidad, para que los resultados sean respetados, tengan legitimidad y que al final Latina comience a entroncar su democracia. Democracia no se compra con datos. Soy partícipe de la reducción de la pobreza, la desigualdad y lucho contra la discriminación, pero hay que hacerlo en democracia. Expresidente, usted es una de las personas que en América Latina conoce muy bien cómo funcionan las diferentes democracias en el continente. En el caso de Venezuela, ¿hasta dónde cree usted que la oposición, participando de unas elecciones de las que desde antes está advirtiendo que puede haber un eventual fraude, hasta dónde cree que esa oposición lo que está haciendo es legitimar un resultado que pues para ellos, en algunos casos y a juzgar por muchas declaraciones que han hecho, pues prácticamente puede resultar afectado? Me refiero específicamente a que el candidato Capriles afirmó que existía un plan para desconocer un eventual triunfo de la oposición. Bueno, yo no puedo hablar por el candidato Capriles. Yo le puedo decir lo que yo hice en el Perú, es cuando me di cuenta que en la primera vuelta había un andamiaje fraudulento atendido a priori y que fue advertido por los observadores internacionales, por la OEA, por la Unión Europea, por el Centro Carter, por el NDI. Yo simplemente decidí anunciar al mundo que yo no iba a participar en una segunda vuelta porque eso había significado legitimar un proceso electoral que a priori ya era fraudulento. En el caso de Venezuela no estoy tratando de trasplantar la experiencia peruana, pero le digo que la invocación que hacemos al Consejo Nacional Electoral es primero de que las elecciones sean limpias, transparentes, equitativas, sin trampas, sin utilizar las Fuerzas Armadas y policiales para transportar votantes que les favorezcan. Y segundo, le debo decir que lamento enormemente, y esto es una gran desventaja para este proceso electoral en Venezuela, lamento enormemente de que no exista misiones internacionales de observación como el de la OEA, como la Comunidad Europea, como el Centro Carter, como el NDI o como otros
Expresidente, de América Latina. Presidente, para finalizar esta entrevista, ¿usted cree que en las condiciones en las cuales se está llevando a cabo en este momento la campaña presidencial en Venezuela y pues bueno, evidentemente la elección ya en pocas horas del sucesor de Hugo Chávez, cree que en ese contexto es posible que la oposición vuelva al poder en Venezuela? Bueno, todavía no sabemos si va a ser el sucesor de Hugo Chávez, que ha sido nombrado por él, pero yo espero que Venezuela pueda reconciliarse, entre ellos mujeres y hombres venezolanos, como consecuencia de un proceso electoral transparente, en donde el Consejo Nacional Electoral no sea manipulado por aquellos que ostentan el poder hoy día. Y la oposición necesita entender que para hacer tortillas hay que romper huevos. En América Latina ha llegado el momento de enraizar, institucionalizar la democracia, porque esta permite crecimientos económicos sostenidos, permita fortalecer la democracia y hacer que el continente dé un salto al mundo desarrollado. Expresidente Alejandro Toledo, expresidente de Perú, le agradezco este tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche y la perspectiva y el análisis que nos ha entregado frente a este importante proceso electoral que tiene lugar este domingo en Venezuela. Que Dios ilumine a las mujeres y hombres venezolanos el día domingo. Muy bien, ahí ustedes veían las declaraciones entregadas por el expresidente de Perú. A esta hora continuamos haciendo nuestra pregunta a los televidentes que están conectados a través de Twitter. A propósito de las elecciones presidenciales de este domingo, ¿cree usted en la transparencia del Consejo Nacional Electoral venezolano? Vamos a leer algunas preguntas, algunas respuestas que nos dan nuestros televidentes hasta ahora. Carolina Alcalde dice, no, nunca. Han sido totalmente transparentes porque sus rectores dejan clara su posición política. Jairo Martín nos dice hasta ahora, después de ver el tarjetón, quedan muchas dudas. Si uno marca en 2 casillas la foto de Maduro, ¿el voto es válido? Y finalmente Andrés Saavedra nos dice, transparencia, justicia, democracia y libertad son palabras que por ahora no van de la mano con Venezuela, pero eso debe cambiar. Vamos a una pausa comerciales. En segundos continuamos con la mejor cobertura de las elecciones presidenciales de este domingo en Venezuela. En el programa La Noche, el análisis más agudo con los expresidentes que durante esta semana han enviado una carta al sistema electoral venezolano exigiendo transparencia. Ya regresamos.